Es un placer para mí estar aquí y usar un micrófono que normalmente no utilizo durante mi trabajo cotidiano, el cual me pagáis todos con vuestros impuestos. Por eso tengo una deuda con vosotros, ciudadanos de España, para contaros un poquito lo que hago, intentando no aburriros ni confundiros. Me siento como un párroco en una iglesia. Oremos. Tiene mucho rever, ¿no? Bien, mi charla es sobre el adoctrinamiento y la manipulación de átomos en redes. Soy un manipulador de átomos y lo llevo siendo durante 20 años, casi 20 años. Y tengo música de fondo. Soy investigador, sí. Ramón y Cajal. Ahí está la prueba con inteligencia artificial de cómo la sinergia entre Ramón y Cajal, siglo XVIII, y el profesor García Cirujano, o futuro, se conectan de manera automática. Y además, tengo 4 estrellas. A los científicos nos gusta llevar estrella al lado del nombre, yo tengo 4. Y las redes sociales son muy importantes para nuestro trabajo, por lo tanto, aquí la tenéis, me seguís, a ver si puedo, cuando acabe la beca, seguir cobrando de Instagram. Bien, y sin más dilación, voy a intentar pasar, porque al ser científico no sé si seré capaz de pasar de diapositiva. Sí, lo he conseguido. Qué lástima que no se vea la parte de arriba. Pues comenzamos con la parte de abajo. Voy a hablar de adoctrinar, voy a hablar de manipular. ¿Y quién mejor para adoctrinar y para manipular que un descendiente de ancestros españoles que dominaban el mundo? Por supuesto, a bomba se ha adoctrinado y se ha manipulado. Se ha adoctrinado, se ha manipulado a los indios de América y a más otras poblaciones, como por ejemplo los musulmanes turcos en Lepanto. Hemos adoctrinado y manipulado como auténticos españoles históricos a los independentistas flamencos, de los cuales hablaré después de los independentistas flamencos. Y también hemos adoctrinado a otros pueblos por su propio bien, como los franceses, que trataron de ilustrarnos. Imaginaos a los españoles ilustrándonos con la cultura y la ciencia. Pues bien, no pudieron contra nuestras bombas. Intentamos una república, probablemente se intentará actualmente, pero tampoco pudieron. ¿Y qué mejor forma de adoctrinar, además de a bomba, que a platillo? Sí, señor, la canción del verano. Somos especialistas en adoctrinamiento y manipulación de neuronas con la canción del verano. De julio a septiembre tenemos unos temas que se nos meten en la cabeza y no podemos dejar de cantarlos. ¿Es una forma de adoctrinar? Sí. ¿Es lo que utilizo yo? No. En mi trabajo adoctrinamos de una manera diferente. Adoctrinamos con meetings. Soy un académico y en la academia se utilizan clases magistrales. Yo sufrí las clases magistrales durante 5 años de licenciatura. Sí, señor, ahí aprendemos unas técnicas súper útiles que nunca jamás volvemos a usar durante nuestra etapa investigadora. Para ser investigadores necesitamos concluir una etapa predoctoral y ahí también tenemos meetings que no duran mucho tiempo porque importamos poco como investigador predoctoral, pero como postdoctoral curramos más. Me fui a Leuven, me exilié con los independentistas flamencos y ahí los mítines empezaron a aumentar, pero nada comparado como cuando volví a España con los auténticos descendientes conquistadores españoles, en donde los mítines tenían lugar a 100 mítines por día. 1 a 1, entre compañero y compañera, entre familia y familia, entre doctor y doctora, entre grupo y alumno, muchos meetings. Es la manera de adoctrinar y de meter la línea de investigación en la cabeza. Y aquí estoy en Castellón, cuna de la cultura y de la oferta gastronómica y cultural, en donde no puedo estar en un grupo mejor, el cual agradeceré en la última diapositiva. Bien, volvamos a nuestro suelo español. ¿Por qué estoy aquí? Porque me meto en embolados, sí, y también porque vengo de 2 mundos distintos. La química consiste en transformar la materia. Y aunque parece que no hay nada, ahí en ese campo abandonado, en Castilla, hay CO2. Y el CO2, las plantas, fijaros, CO2, déjenme apuntar. El CO2 son átomos, y yo adoctrino átomos. El CO2 tiene un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Parece una molécula aburrida, parece una molécula bastante gandula, pero la propia naturaleza, es decir, el sol, una estrella, y el agua es capaz de transformarla en cosas bonitas como estos campos de trigo. Bien, pero yo no nací ahí. Mis padres sí, desafortunadamente. Yo pude nacer en España, discúlpenme, me estoy poniendo nervioso,
pero voy avanzando. No sé, es que claro, me ponen el de adelante y atrás, arriba y abajo, y me confundo porque como no soy físico, no conozco el tema de la referencia. Pero creo que estoy avanzando. Vuelvo a mi currículum. Los científicos nos encanta hablar de nuestro currículum. Pasamos el 80% del tiempo transcribiendo el currículum de plantilla en plantilla. Sí, señor. Tenemos aquí mis orígenes de la España vaciada, solamente llena de CO2 y plantitas. Y aquí es lo que me conecta con ustedes, valencianos, la industria. Sí, señor, en la industria se transforma la materia, se producen manufacturas, hay artesanos que son capaces de transformar moléculas o conjuntos de átomos en otros. En mi pueblo, Ibi, en Alicante, tenemos un polígono industrial en donde se utiliza el plástico. ¿Y qué es el plástico? El plástico no es ni más ni menos, discúlpenme por el mareo, el plástico no es ni más ni menos que una versión moderna del carbono, como el que tenemos en el dióxido de carbono. El dióxido de carbono son átomos que están adoctrinados y manipulados para unirse a átomos de oxígeno. Sin embargo, en el plástico los átomos de carbono se unen entre sí y forman cadenas, y no solo a átomos de carbono, sino a átomos de hidrógeno, que son las bolitas blancas. Bien, pues en mi pueblo se trabaja el plástico y yo me preguntaba, ¿cómo pueden estos ibenses, que es el gentilicio de mi pueblo Ibi, manipular los átomos de plástico? Es una cosa que se quedaba en mi cabeza. ¿Cómo pueden transformarlos en otras cosas útiles para la sociedad y para nuestro beneficio? Vayamos para adelante, este puntero está hecho a auténtica traición. Me formé en la escuela, me formé en el instituto y en la facultad y me di cuenta de dónde estaba. Yo estaba aquí en un país donde la política científica y la canción del verano y de Eurovisión no suelen ser las favoritas del público. Pero bueno, hacíamos lo que podíamos y observé a dónde estaba la meca de la ciencia europea, en Bélgica. Y allá que partí a mi exilio belga para continuar formándome en el adoctrinamiento y la manipulación de átomos, con el profesor de Vos, al cual le comentaba mis problemas españoles, en donde se invierte la mitad que Bélgica, siendo un país 16 veces más grande en tamaño. Era una paradoja, como llaman los físicos. El profesor de Vos tenía sus reticencias contra los españoles y tal vez ciertos prejuicios, pero nos llevamos bien y me enseñó el viejo arte de adoctrinar átomos. Además, en esa época anterior al COVID compartí techo con un vecino bien conocido, un vecino bien conocido que ha desaparecido del mapa. Bien. Bien, el profesor de Vos me comentó que ellos, aparte de manipular personas a bomba y platillo, también comenzaron la manipulación de átomos. Ellos, los belgas y los alemanes, comenzaron a transformar átomos de carbono en otras cosas más útiles, como la urea, que es la molécula que está en el pipí. La molécula que está en el pipí es buena para vuestra piel, aunque no lo sepáis. Fijaos, estos grandes hombres alemanes, germanos, fueron capaces de conectar a un átomo de carbono otros átomos diferentes, como el azulito, que es nitrógeno, o el rojito, que es oxígeno. Es la urea, nuestro superhéroe japonés. Bien, ¿y qué ocurrió? Que llevaron sus conocimientos de manipulación atómica desde su casa, desde su academia, a la fábrica, al taller, a la industria, como es el caso de Perkin, un inglés que fue capaz de manipular y adoctrinar los átomos de carbono, del petróleo y del carbón en auténticas moléculas, auténticas estrellas de la industria, como son los textiles tintados de colores. Yo uso poco color por razones familiares, pero ustedes pueden vestir de rojo y de morado, que son los sucesores de Perkin. Fue pionero. Esta empresa que ayudó a fundar es la BASF y sigue siendo la número 1 en química más de 150 años después, lo que refleja una inversión continuada en ciencia y en investigación en los países de la Europa continental. Bien, yo, lejos de frustrarme en esta época, yo admiraba a los germanos, admiraba a los belgas y decía que son unos máquinas, que los belgas son unos máquinas, que los alemanes son unos máquinas, lo sé. Pero nosotros también somos unos máquinas, porque ellos tendrán la anilina y la BASF, pero nosotros tenemos el bar.
el bar. Y ahí debo confesaros que los belgas se lucían con la cerveza. De hecho, en cada facultad tenían un bar. El problema es que el bar estaba en el bosque y había que atravesar unos cuantos metros para llegar a él. Cosa un poco complicada después de racionalizar el tema del adoctrinamiento de los átomos. Yo todas las tardes, cuando acababa de investigar, visitaba el bar. Y una de las noches os voy a contar lo que me ocurrió. Me ocurrió que cuando iba en busca del bar para saciar mi conocimiento, apareció esto. Apareció un enanito. El enanito de la Chuf. La Chuf, por si no lo saben, es una marca tradicional de cerveza belga, conocida como Trappiste, elaborada por monjes belgas. Y ese enanito me dijo, come, here. Yo dije, what? Come. Y yo dije, ya. Ahí estaba el enanito, encima de una hoja. El enanito me hizo moverme de mi rango espacial de metros, en el que estaba acostumbrado a moverme cuando estaba sobrio, al rango del milímetro, mucho más complicado. Allí estaba yo en el milímetro, moviéndome en distancias muy pequeñas, 1000 veces más pequeñas que el metro. Y el enanito me dijo, estoy buscando un aroma especial. Los belgas se aburren de la cerveza cada semana. Necesitamos un compuesto, un átomo. Tú, español, adoctrinador de átomos, cédeme tu conocimiento para conseguir un nuevo aroma de cerveza. El átomo del enano me empujó hacia el verdor de la hoja. Me convertí en una persona 1000 veces más pequeña. 1000 veces más pequeña. Vi el enano gigante, era 1000 veces más grande. Yo era una micra, era como una bacteria. Estaba en un cloroplasto alemán. Y el cloroplasto alemán era elegante y sobrio, eficiente, como todo lo alemán. El cloroplasto alemán era capaz de manipular y adoctrinar átomos a una velocidad de la luz. Era capaz de moverse en distancias, fíjense, de la millonésima parte de 1 milímetro. Y ahí estaba el cloroplasto alemán, sobrio y eficiente, transformando esta varita que parece una pastilla de ibuprofeno, pero es el CO2, un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. La planta, señoras y señores, de los campos de Castilla era capaz de transformarla. Y ahí me di cuenta, en la sobria Germania, cómo lo hacía en el rango de la millonésima de milímetro. ¡Qué precisión! ¡Qué manipulación! Era una red de átomos capaz de activar hasta la molécula más perezosa. Y de repente me ocurrió fenómeno espacio-temporal. Isabel, la siguiente charla, lo clarificará. Pero caí en una singularidad espacio-temporal por los bosques de Flandes hasta las playas tropicales de las costas, no sé si de África o de Sudamérica. Caí allí y me encontré con una secta adoctrinadora. La secta consistía en un hombre que tocaba un palo pequeño, le aporreaba un arco unido a una calabaza y cantaban frases pegadizas, como por ejemplo... Necesito las palmas del público. Oh, me da el electrón, oh, me da el electrón, oh, me da el electrón, no te convierto en ion. Así, todo el rato. Y dije, no solo los germanos fríos del norte son capaces de adoctrinar, también los mulatos caribeños son capaces de adoctrinar en el rango del metro. Me di cuenta de que constituían una red, una auténtica red adoctrinante de personas cual si fueran átomos. Eran capaces de manipular la danza del dióxido de carbono y del hidrógeno, igual que yo hacía en mi laboratorio de Flandes, usando redes de átomos. Fascinante, pero a escalas 1.000.000 de veces menores. Bien, entonces me di cuenta del secreto caribeño de la manipulación y adoctrinamiento de átomos. Consistía en colocar muchas personas repitiendo frases al unísono. Y no solo eso, también era necesario colocar instrumentos musicales que fueran capaces de mover esas moléculas al ritmo y a la energía adecuada. Y señoras y señores, os daré vuestra pinta
de ciencia. Los científicos hablamos en términos energéticos. Cuando cuesta algo, mucho esfuerzo, decimos que hace falta vencer una energía. Por ejemplo, limpiar la casa. Pues fijaos, estos bailarines de la capoeira, una danza mezcla entre química y capoeira, les cuesta mucho llevar a cabo sus movimientos y sus intercambios atómicos sin esta red de personas que les cantan y les bailan al ritmo que necesitan. Sin embargo, en presencia de esa orquesta, estas moléculas o personas son capaces de llevar a cabo sus movimientos de forma ágil y veloz. Por lo tanto, estamos hablando de un fenómeno de bajada de energía. Por ejemplo, cuando estos grandes esclavos tenían sus manos atadas, ¡pam!, ocurría un fenómeno de catálisis con el hacha y se rompía el enlace que unía sus manos. Es una metáfora, pero es para que lo entiendan, señoras y señores. En el caso que nos ocupa, los átomos de carbono y oxígeno pueden romper también sus enlaces entre el carbono y oxígeno y formar nuevos enlaces entre el carbono y el hidrógeno. Es fascinante, es la danza molecular. Y en mi fascinación comencé a caer, y a caer, y a caer, y a caer por un agujero de gusano. Isabel lo explicará de la siguiente charla. En el agujero de gusano me vi como Puigdemont en el maletero de un coche desde Bélgica hasta Castellón. Y en Castellón estoy desarrollando esta capoeira. Soy capaz de diseñar redes de capoeira capaces de controlar el espacio de la red. Espacio grande, espacio pequeño, moléculas grandes, átomos pequeños. Soy capaz no solo de controlar el espacio, soy capaz de controlar la funcionalidad de la red. Sí, señor, simplemente cambiar un color rojito por uno verde. Eso implica un cambio de composición atómica. Estoy diseñando a la escala de millones de veces más pequeño que un milímetro. Sí, señor, y no os aburro más. Muchas gracias por la invitación. Voy a agradecer al grupo de química sostenible y supramolecular de la UGI, muchos de ellos presentes aquí. Muchas gracias. No hay preguntas, ¿no? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Muy bien. Muchas gracias, Fran. Bueno, tenemos un poquito de tiempo para preguntas. Bien. ¿Alguna duda que os haya quedado? ¿Alguna curiosidad? Bueno, pues me animo yo. Perteneciendo a tu mundo y sabiendo lo que son la gran cantidad de meetings diarios, me pregunto si hoy en día también tienes tanto margen como cuando encontraste al enanito para poder seguir pensando en tus compuestos. ¿Esto sigue siendo así o cómo te organizas? Porque es una curiosidad que a mí personalmente me interesa. Sí. Siempre hay tiempo, siempre hay tiempo. La ciencia es algo que lleva uno dentro, que le va cogiendo el gustillo y cuanto más, como cualquier actividad intelectual, cuanto más la practica, más le gusta. Y sobre todo que es una actividad social y colectiva. Tenemos compañeros del grupo y lo que gusta es discutirlo en común. No uno solo, el científico solo, aunque parezca que no esté acabado, pues los científicos sí que realmente estamos en contacto con otras personas y eso es lo que nos motiva. Gracias por aclararlo, esto por lo que me toca. Y otra duda más, si no hay ninguna por vuestra parte. Vale. Pregunto yo y te lo paso, que me he quedado con una duda existencial. ¿Tus compuestos para qué se están utilizando en una escala más macroscópica? Pues bueno, la idea es cerrar el círculo. Cerrar el círculo de, por ejemplo, en un caso, cuando se emiten gases como el CO2, intentar utilizarlos como compuestos de partida o sustancias de partida, no como subproductos. Y por otro lado, pues también moléculas más elaboradas, porque claro, lo del CO2 puede ir a moléculas con una baja diversidad funcional o composición, pero también intentar acoplar y hacer distintas etapas dentro de estas redes, de manera que se hacen de forma más limpia, al igual que la hacen las células, por así decirlo. Es más una curiosidad. Este adoctrinamiento, bueno, lo primero, gracias por la charla. ¿Este adoctrinamiento se hace a nivel teórico o existe algún tipo de maquinaria con la que después lo llevas a la práctica? Bueno, este adoctrinamiento
los científicos lo llamamos diseño, porque queda más elegante. Y ahora se intenta ver la aplicación antes de aplicarlo, diseñar el material con una función antes de que haga esa función. Entonces los métodos computacionales y de diseño teórico son muy importantes en ese sentido. Es una lástima que yo no trabaje ese campo. Pues sin más preguntas, te agradecemos de nuevo tu charla.